Bueno, señores, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. En la clase anterior les mandé un trabajo, ¿sí? A ver, señorita Suárez Noemí, ¿qué entendió del trabajo, por favor? Nada. A ver, señorita Gómez. Que la formación de óvulos y espermatozoides es muy diferente en algunos aspectos, pero en otros es igual. A ver, señorita Tipantocta. Ya, que la formación de los óvulos y los espermatozoides son diferentes, porque póngase los de los óvulos inician antes del nacimiento de la mujer, cuando ya cumplió 3 meses de desarrollo embrionario, y vuelta la formación del espermatozoide es cuando tiene que recorrer para formarse, o sea, pasa por los testículos y así. Bueno, a ver, señorita Jacome Alondra. Ya, lo que yo entendía es que, por ejemplo, en la formación de los espermatozoides trabaja diferentes hormonas trabaja la testosterona y vuelta en la de las mujeres trabaja otra hormona. También decía que tienen diferentes células de las diploides. A ver, señor Burgos, ¿qué me puede decir usted? Que el procedimiento del hombre es de toda la vida, en cambio el de la mujer es simplemente antes del embarazo. Bueno, señor Villena. Lo que le entendí es que, o sea, uno diría que simplemente el hombre y la mujer ya tienen el espermatozoide y los óvulos, pero esto conlleva un procedimiento. Por ejemplo, para la producción de los espermatozoides en el hombre también se necesita la hormona de la testosterona, que también es la encargada de las características sexuales masculinas. Bueno, haciendo un pequeño resumen, ¿no es cierto? La formación de los gametos, tanto masculinos como femeninos, es un proceso que empieza desde la etapa, ¿cómo les puedo decir? Desde la etapa Licen, fetal, ¿no? Sí. primero, perdón por la interrupción y perdón por apagar la cámara. Es que fui a atender la puerta, estaban los testigos de Jehová afuera. No debía haberles atendido nada más, señor. Solo me asomé por la ventana y me vine corriendo otra vez. Estoy esperando que se Bueno, vayan. bueno, gracias, señor Pazmiño. Vean, entonces les decía, ¿no es cierto?, que este es un proceso que inicia prácticamente desde la época fetal, ¿no? En la cual tanto el hombre como la mujer ya tienen sus células germinativas que se llaman, ¿sí? Que en el momento del nacimiento es como que ahorita yo les pongo pausa, ¿no es cierto? Cuando nosotros nacemos, tanto el hombre como la mujercita, ¿sí? Prácticamente se pausa este proceso de las células germinales, que se activa nuevamente durante la etapa de la pubertad, de la adolescencia, ¿no? Iniciándose básicamente en la mujercita en etapa con la primera menstruación, ¿sí? Y en el hombre con los primeros sueños húmedos, ¿sí? Entonces ahí comienza nuevamente, en este caso, el proceso ya de maduración de estas células germinales que tiene tanto el hombre como la mujer, ¿no es cierto? Entonces vean, desde ahí comienza este proceso. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? Que prácticamente, ¿no es cierto? La mujercita en toda su etapa reproductiva tiene aproximadamente de 450 a 500 óvulos, ¿sí? En cambio, el varón, la formación de espermatozoides es continua, ¿no? ¿Sí? Llegando en el proceso de eyaculación a expulsar millones de espermatozoides. Vean cuál es la diferencia, ¿no? En el caso en la mujercita, en cada menstruación solamente expulsa un óvulo, ¿no? Y va alternado.
¿sí? De las trompas de falopio del lado derecho, uno, trompas de falopio del lado izquierdo, otro, ¿sí? Y comienza esta alternancia. En cambio, el hombre, vuelvo y repito, en cada proceso de eyaculación, ¿sí? Expulsa millones de espermatozoides. ¿Ven? ¿Sí? Por eso en el proceso de la gametogénesis, ¿no es cierto? De la ovogénesis y de la espermatogénesis, como les decía en clases anteriores, la de la ovogénesis, ¿sí? Al finalizar la división celular, da 4 células, ¿sí? Pero de estas 4 células hijas, solamente uno es óvulo. El otro se llaman globos polares, que son desechados por el mismo organismo de la mujer. En cambio, en el varón, de cada proceso de espermatogénesis, da 4 células hijas, ¿sí? 4 espermatozoides. Bien, entonces son algunas de las diferencias, ¿no es cierto?, que encontramos en este proceso. Para que el óvulo, hablando ya del óvulo prácticamente, ¿no es cierto?, sea expulsado durante el proceso esto de la fecundación o de la reproducción, hablemos así, necesita un ciclo, ¿no? No es que el óvulo ya esté en el ovario maduro, ¿no? Sino que necesita pasar por diferentes fases, ¿sí? Para que el óvulo ya maduro sea expulsado, ¿no es cierto? Y este óvulo, cuando no es fecundado, simplemente es eliminado en el proceso de la menstruación. En cambio, si es fecundado, ¿no es cierto?, empieza el otro proceso, ¿sí? De implantación en el útero. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, en cambio, los espermatozoides, ¿no es cierto?, no tenemos nosotros ese proceso de menstruación, los varones, ¿sí? Sino que prácticamente, ¿dónde se expulsan los espermatozoides? En los actos sexuales, ¿no? ¿Sí? En una relación sexual es donde se expulsan los espermatozoides. Al óvulo se le considera como una macrocélula y al espermatozoide se le considera como una microcélula, ¿no? Por relación del tamaño que tienen, ¿no? El óvulo es mucho más grande en relación a los espermatozoides. Hablando básicamente de los espermatozoides, ¿dónde se encuentran ubicados? Se encuentran ubicados, en este caso, en los testículos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los testículos se encuentran ubicados en la bolsa del escroto. Vean, a diferencia del órgano reproductor femenino, perdón, que es interno, en este caso, ¿no es cierto? Los testículos están en una parte externa y tiene sus razones, ¿no? Porque los testículos tienen que tener una temperatura, ¿sí? ¿Para qué? Para que estas células germinativas no mueran. Vean, la temperatura hace que las células germinativas mueran y no se produzcan los espermatozoides. Vean, por eso se han de haber oído cuando hay una persona con un proceso infeccioso, especialmente un varón, ¿no? Y en una enfermedad, las paperas o parotiditis, que se llama, ¿sí? Dicen que es muy peligroso por el nombre. ¿Por qué? Porque hay una elevación de la temperatura, ¿sí? Que matan a estas células germinativas. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, entonces la meiosis prácticamente, como les decía, ¿no es cierto?, es el número en el cual se divide el número de cromosomas, formando los gametos, ¿no es cierto? El gameto masculino y el gameto femenino. Ya propiamente, cuando se van a formar tanto el gameto masculino y el gameto femenino, ¿sí? Se llama el proceso de gametogénesis, ¿sí? En el cual, en este proceso, tanto el espermatozoide y el óvulo van a tener la mitad del número de cromosomas, es decir, 23 cromosomas, ¿no? Cada uno de estos, que en el momento que se fusionan, forman los 46 cromosomas. Vean, la ovogénesis. ¿Qué es el proceso de la ovogénesis? Es el proceso de formación y maduración del óvulo, ¿sí? Ustedes saben que aquí tenemos prácticamente dos fases, meiosis 1 y meiosis 2, ¿sí? La ovogénesis se lleva a cabo, ¿sí?, en la corteza cerebral, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque de ahí se emite el mensaje, ¿no es cierto?
para que la progesterona y el estrógeno, estas hormonas, ayuden prácticamente a la formación, ¿no? ¿Sí? O se produzca este proceso. Vean, la mujer al nacer tiene aproximadamente 400.000 folículos, ¿sí? O células germinativas. Pero vean, en etapa, como les decía, de la adolescencia, solamente de 400 a 500 óvulos son los que comienzan, ¿no es cierto?, a este proceso de maduración. ¿Sí? Aquí tenemos este proceso, vean, ¿no es cierto?, que de las 2 células madres salen 4 células hijas, pero solamente uno es considerado como el óvulo, ¿no es cierto? Vean, aquí tenemos el mismo proceso, ¿no? Vean, tenemos la meiosis 1, meiosis 2. En la meiosis 1, como ustedes saben, da 2 células hijas, ¿no es cierto? Y en la meiosis 2 da 4 células hijas. Pero como les decía, simplemente tenemos el óvulo y los 3 cuerpos polares. ¿Ven? Antes de eso, como les decía, también el óvulo, ¿no es cierto? Tenemos este proceso de ovulación, ¿sí? Este proceso ocurre cada 28 días, pero vean, aquí los óvulos tienen que pasar una etapa, ¿no es cierto? Sí, no simplemente el óvulo está aquí en el ovario, sí, y sale. Como les decía, pasa por algunas etapas, ¿sí? Como el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo, ¿sí? Vean la maduración folicular, ¿sí? Para recién formar un óvulo y este óvulo puede ser fecundado. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Cuál es la estructura del óvulo? ¿Sí? El óvulo tiene una forma circular aparentemente, ¿no es cierto? Presenta una parte central, el núcleo, el citoplasma, ¿sí? Cubriendo al citoplasma tenemos la zona prelúcida y la corona radiada, ¿no? Esas son las partes básicas de los óvulos. Vuelvo y repito, el núcleo, citoplasma, la zona pelúcida, ¿sí? Y la corona radiada. Vean, para que un espermatozoide pueda penetrar, ¿no es cierto?, al óvulo, ¿cuántas capas tiene que ingresar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente la fusión se produce aquí. Se produce con los pronúcleos, ¿no? Tanto del óvulo con el espermatozoide. Y vean, la otra situación. El óvulo tiene que encontrar un sitio adecuado. No es que el espermatozoide, ¿no? El espermatozoide llega aquí y ya penetra, ¿no? Vean, o llega acá y ya penetra, ¿no? Tiene que encontrar lo que se llama el cono de atracción, ¿sí? Que puede estar en cualquier parte de este óvulo, ¿sí? Encuentra el cono de atracción, ya vamos a ver, y ahí es el momento que el espermatozoide emite una hormona, una enzima, la hialuronidasa, ¿no? Esta enzima destruye la capa protectora del cono de atracción y ahí recién ingresa hacia el óvulo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? En el proceso de espermatogénesis, como ustedes saben, básicamente aquí se van a producir los espermatozoides. Al igual que la ovogénesis, ¿no es cierto? La espermatogénesis tiene 2 procesos, ¿sí? Meiosis 1 y meiosis 2. Como les decía, ¿cuál es la diferencia? Que aquí, ¿no es cierto?, las espermátidas dan como resultado 4 espermatozoides, ¿sí? Que pueden ser estos los que pueden fecundar, ¿no es cierto?, al óvulo. En cambio, en la ovogénesis solamente da un óvulo que puede ser fecundado. Los otros se llaman globos polares. Asimismo, ¿no es cierto?, los espermatozoides se encuentran, como les decía, en los testículos, ¿sí? Y gracias a la testosterona, ¿no es cierto?, que emite este mensaje, ayuda a que se produzca este proceso de eh, espermatogénesis, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que salgan los espermatozoides. ¿Cómo está conformado básicamente un espermatozoide? Tenemos la cabeza, ¿no es cierto? Tenemos una parte que se denomina segmento intermedio o cuello y la cola, o flagelo, ¿sí? Esta cola o flagelo es la que permite la movilidad, ¿no es cierto?, para que el espermatozoide pueda encontrar al óvulo.
Y en la cabeza encontramos el núcleo, ¿sí? En el núcleo está la cantidad genética, ¿no es cierto? Los 23 cromosomas que se pueden unir al óvulo para formar el nuevo individuo. Por eso, en el momento, ¿no es cierto?, de la fecundación, solamente entra la cabeza del espermatozoide, no así la cola que se desprende, ¿no es cierto?, porque ya cumplió su función. ¿Cuál es la función de la colita? Prácticamente es de llegar, ¿sí?, hacia el óvulo y este óvulo ser fecundado, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo de los dos procesos, ¿sí? La espermatogénesis y la ovogénesis, ¿no? Vean aquí, 4 espermatozoides y aquí solamente tenemos un óvulo, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Les quedó claro esto? ¿Sí? A ver, hagamos unas preguntitas. Señor Villena. Mándale, licenciado. Ya. Las mujeres en la etapa de adolescencia, ¿cuántos óvulos pueden llegar a tener? De 450 a 500. Bueno, exactamente, ¿no? De 400 a 500 óvulos en toda su etapa reproductiva, ¿sí? En toda su etapa reproductiva, ¿no? A ver, señorita Ariana Borja, los hombres, ¿cuántos espermatozoides pueden tener en su etapa reproductiva? ¿No? A ver, señorita Jacome Alondra. Tampoco. Señorita Mena. Pueden tener millones. Exactamente. Tienen millones de espermatozoides. Una situación, ¿sí? Una situación. El hombre solamente, ¿cómo les puedo decir? En el momento que tiene la erección, ¿no es cierto?, puede expulsar los espermatozoides. Si el hombre no tiene esta erección, no pueden expulsar los espermatozoides. ¿Sí? Es lo que se llama la disfunción eréctil, perdón, en el hombre, ¿no? Mucho ojo en ese sentido. ¿Sí? Hay abuelitos, vean, de 80 a 90 años que todavía tienen erecciones y dejan embarazadas a chicas. ¿Sí? Porque para que se produzca la eyaculación, siempre tiene que haber la erección. Si no hay la erección, no hay eyaculación. Mucho ojo en este sentido. ¿Sí? Entonces también hay alteraciones en el hombre, ¿no? Porque a veces piensan que los hombres toda la vida pueden dejar embarazada, ¿no? ¿Sí? Hay también ciertos procesos, ¿no es cierto?, para que se produzca esto. ¿Sí? Y la otra, más o menos por milímetro cúbico, el hombre tiene que tener aproximadamente 5 millones de espermatozoides. ¿Sí? Si ya tiene 2.500.000, 1.000.000, 3 millones, ya se considera al hombre estéril. ¿Vean? ¿Sí se dan cuenta? Estamos hablando de millones de espermatozoides. ¿Sí? Pero ya se les considera estéril. ¿Por qué? Porque dentro de ese grupo, ¿no es cierto?, de espermatozoides, salen espermatozoides también con malformaciones, ¿sí? Tienen 2 colas, la cabeza pequeña, una cabeza más grande, sin cabeza. Vean. Entonces, esos espermatozoides no son aptos para la fecundación, ¿sí? Y vean, y la otra situación, si hablamos de tamaño, ¿no es cierto?, y las condiciones del útero, de la conducto vaginal, también hace que los espermatozoides mueran en el intento, ¿no? ¿Sí? Generalmente el conducto vaginal de las mujercitas es ácido, ¿sí? Y esa acidez matan a los espermatozoides. Por eso es la cantidad de espermatozoides.
Y también es el viaje que tienen que hacer, ¿no? Es como si yo le dijera, señor Hidalgo, váyase a Guayaquil, pero váyase a pie. Vean, yo sé que algún momento va a llegar, ¿no es cierto? Pero ¿en qué condiciones va a llegar? Sí me hago entender, ¿no? Vean, por eso es la cantidad de espermatozoides que hay. ¿Sí? Vuelvo y repito, por las malformaciones, por el tamaño, por la distancia, ¿no es cierto? Por la acidez, ¿sí? Hacen que solamente ciertos espermatozoides lleguen al óvulo. Hay criterios, vean, que dice que solamente un espermatozoide llega al óvulo. ¿Sí? Uno. Hay otros que dicen básicamente que hay un mayor número de espermatozoides, ¿no? Vean, si solo llega uno, nosotros somos los afortunados. ¿Sí? Somos los afortunados. Y eso les digo, encima de eso, ¿no es cierto? Tiene que encontrar este cono de atracción. Vean, secretar la enzima, la hialuronidasa. O sea, no es fácil, ¿no? Este proceso de fecundación. Vean, ¿alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Nadie no tiene ninguna pregunta sobre el tema? ¿Algo que no les quedó claro? Este tema es bastante interesante, les digo sinceramente. De la biología es uno de los temas que más me gusta a mí. Le hice yo una pregunta. Sí, nada más. Al momento de que la mujer entra en la menopausia, ¿ya no puede producir óvulos? No, la mujer entra en la menopausia, como quien dice, es cuando ya se le acabó los óvulos. ¿Sí? Ya no tiene óvulos. O hay otra cosa también. Ustedes han de haber oído que una mujer que se embaraza pasado los 32 años, 35 años, puede tener problemas con el embarazo. ¿Sí? ¿Por qué? Obviamente tiene los óvulos, pero esos óvulos ya no tienen las mismas condiciones, ¿sí? De un joven, ¿sí? En etapas de, digamos, de 18 a 25 años, los óvulos son jóvenes, ¿no? Pasado esas etapas, los óvulos también comienzan a degenerarse, ¿sí? Y por eso pueden tener problemas, ¿sí? La mujercita tiene los óvulos, obviamente, ¿sí? Pero estos óvulos comienzan en una etapa ya de vejez. Ya cuando termina, ¿no es cierto?, la cantidad de óvulos, prácticamente ahí se comienza el proceso de la menopausia. Y la menopausia, básicamente, como les digo, es bastante difícil en la mujer. ¿Por qué? Porque este proceso de ovulación manda un mensaje al cerebro para que genere la progesterona y los estrógenos. ¿Sí? Como ya no hay los óvulos, ya no mandan este mensaje, ya no hay esta producción. Entonces la mujercita cambia, ¿no es cierto? Puede cambiar de ánimo, puede ser ponerse irritable, llorona, ¿sí? Vean, y a veces nosotros eso no les comprendemos, ¿sí? Y les digo nosotros, ¿por qué? Como esposo debemos comprenderlos, como hijos también deben comprenderles, ¿no? A veces yo le he oído, mi mamá está loca. Vean, no es que está loca, sino que hay este cambio hormonal, ¿sí? Y simplemente se les cuenta alguna cosa, ¡pac!, se ponen a llorar. Ay, mi mamá, qué sensible que es. Vean, no, es que ya hay este cambio hormonal. Y también en el hombre también tenemos estos cambios hormonales, ¿no? Vean, entonces debemos saber comprender, ¿no? Estas situaciones. Por eso les digo nosotros, uno como esposo y ustedes como hijos, ¿sí? Y todos van a pasar por esto, todas van a pasar por esto, ¿sí? Entonces debemos comprender esta, ¿no es cierto?, esta sistematización tanto de los óvulos y los espermatozoides y la importancia que tienen esto dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro organismo, ¿sí? Por eso las mujercitas, ¿no es cierto?, cuando van a menstruar, también cambian de genio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales, ¿sí? Las hormonas juegan un papel importante donde nosotros, ¿sí? Entonces vean, estos cambios hormonales hacen también que muchas veces se hagan irritables, ¿no? Obviamente por el proceso que es bastante complejo, ¿no?
y actualmente se ha producido en las mujercitas de su edad, ¿no es cierto? Los famosos quistes, los poliquistes, ¿no? O varios poliquísticos que se llaman, que les causa bastante dolor. ¿Sí? Antes este tipo de patologías se presentaban en mujercitas de 30 a 35 años, ¿no? Ahora vuelta, esto se ha hecho más precoz. ¿Sí? Y vean cuál es el tratamiento. Pastillas anticonceptivas. ¿Qué tienen las pastillas anticonceptivas? Tienen progesterona y estrógenos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y cuáles son las hormonas de las mujercitas? Progesteronas y estrógenos, ¿no? Vean. Entonces, es algo fundamental. ¿Les quedó claro, por favor? Bueno. Bueno, señores, señoritas estudiantes, que les vaya muy bien. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, ¿no? Chao, Licen. Sí, señor, Dice, señorita, no sé cuál es. ¿me podría quitar la falta, por favor?